Muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes a todos los que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Como cada tarde, creo que debemos de acordarnos de tantísima gente que está siguiéndonos en nuestro canal. Esta tarde tenemos con nosotros a una persona, yo diría singular, porque en el instituto nunca ha ingresado una miembro tan joven. Es la primera vez desde 1951 que existe el instituto que ingresa como miembro de número una persona tan sumamente joven como es Paloma. Pero se lo merece y se lo merece ampliamente, con lo cual, pues ella se lo ha ganado a pulso y aquí está con nosotros esta tarde. Vamos a ver hoy, sobre todo nos va a contar una historia que es complicada. Yo estoy deseando oírla porque yo creo que ayer recibió las últimas noticias, según me acaba de contar, y bueno, y es probable que cuando termine y antes incluso de que lo publiquemos tenga más datos y más noticias nuevas. En cualquier caso, Paloma es una gran investigadora y esto se lo ha tomado con un interés impresionante, como hace todo lo que ella trata de sacar adelante. Y bueno, en mi contestación a su discurso de hoy, pues les contaré más sobre la trayectoria profesional de Paloma Orgaz. Hoy el título de bueno, digo conferencia y no es conferencia, sino que el título de su discurso hoy es La imprenta y fundición tipográfica Richard Rice, gestión y conservación del patrimonio industrial del barrio de Argüelles. Mi querido barrio de Argüelles. Paloma, te voy a dejar y luego al final te contestaré al discurso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, Teresa. Muchas gracias a los miembros del Instituto y a todos ustedes por venir hasta aquí. Hoy les vengo a hablar de protección del patrimonio industrial, de la necesidad de salvaguardar la identidad y la integridad de los paisajes urbanos. El devenir de las ciudades va configurando su trazado urbano mediante la pérdida y el surgimiento de espacios singulares. Y quizás uno de los barrios que más ha experimentado estas transformaciones es el barrio de Argüelles, erigido durante el ensanche de la ciudad a finales del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX. Con el frente de la guerra civil a sus puertas durante el conflicto, muchos de sus edificios quedaron gravemente dañados, no logrando su reconstrucción, pero otros muchos se vieron obligados en las décadas posteriores a ceder paso a la nueva configuración comercial y residencial del barrio. Por mencionar algunos de los ejemplos de los edificios perdidos, podríamos comenzar con la fábrica de la perfumería Gal, un edificio neomudéjar construido en 1915 gracias a los cuantiosos beneficios de la comercialización del heno de Pravia, que aunque quedó ciertamente dañado en la guerra, sobrevivió hasta que en los años 70 se vio obligado a dar paso al actual complejo Galaxia. Únicamente se conserva en la actualidad un fragmento de este edificio que está convertido en residencia universitaria. Similar cuestión, aunque más alejado, pero sí que fue elemento de identidad de la zona, el Real Sitio de la Moncloa. En este caso, las múltiples bombas caídas durante la Guerra Civil echaron a perder este edificio del que no quedó piedra sobre piedra. Similar cuestión con el asilo de Santa Cristina, del que apenas queda en la actualidad la ermita de la Virgen Blanca, situada detrás del Museo de América, o la iglesia del Buen Suceso. En este caso, aunque la iglesia quedó muy dañada durante la Guerra Civil, fue reconstruida, pero en los años 70 fue demolida para dar paso a un complejo de viviendas y de oficinas y una iglesia parroquial, digamos, de menor envergadura artística. O el barrio de Pozas al completo. Para que se sitúen, aquí podemos ver la iglesia del Buen Suceso con el hospital aledaño ya perdido, está cerca de la actual Universidad de Comillas, que pueden ver también en pantalla, y pues el triángulo formado por las calles Hermosa, Solares y Pasaje de Valdecillas.
Sus vecinos se vieron obligados durante la década de los 60 y hasta 1972 a un desalojo forzoso y a la destrucción de sus viviendas para dar paso a unos conocidos grandes almacenes y a un hotel. Me van a permitir la apreciación porque este edificio que ven ya prácticamente víctima de la piqueta fue el domicilio familiar de mi abuelo materno. Pero no todo se ha perdido. Todavía quedan algunos edificios. Caso de la Real Fábrica de la Moncloa, actualmente integrada dentro del Parque del Oeste y Parque de Policía, o el edificio que nos trae hoy hasta aquí, la imprenta y fundición tipográfica Richard Gans. El edificio que la albergó todavía se conserva en la manzana de las calles Princesa con Altamirano y cuenta con fachada a ambas calles. La imprenta y fundición fue establecida por Richard Gans, nacido en Carlsbad en 1849. Aquí viene la primera apreciación, porque tradicionalmente se ha vinculado con la ciudad alemana de Carlsbad, cerca de Stuttgart, y ha indicado una ubicación muy abstracta, simplemente como de Austria. Bueno, en realidad, para hablar con propiedad léxica, tendríamos que estar refiriéndonos a la ciudad de Carlo Vivari, Carlsbad, por su nomenclatura germana, pues es esta realmente la ciudad a la que se refieren cuando hablan de ella. Richard Gans, a quien ven en esta imagen con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, la encomienda de la Orden de Carlos III y con la Cruz de la Orden Portuguesa de Villavisosa, llegó a España en 1874 en calidad de representante de varias industrias extranjeras dedicadas a labores editoriales, comercialización de papel, tienen en pantalla algunos de los nombres, y al poco de llegar a España pudo tomar conciencia, gracias al contacto con las empresas editoriales y periodísticas españolas, de la práctica ausencia de competencia, de una industria que era muy dependiente de las importaciones del extranjero y, por tanto, de la posibilidad de negocio. Así, en 1878 empezó con la importación de máquinas y ya en 1881 estableció la fundición que lleva su nombre. Si consultamos la prensa, ya desde 1880 le encontramos en los números 4 y 10 de la calle de Campomanes. Allí comercializaba un primer invento denominado el electógrafo. ¿Pero qué era esta? Bueno, pues era una especie de fotocopiadora que permitía la copia de manuscritos, de dibujos, de partituras, y con una relación de copia a tiempo muy elevada para la época. La prensa del momento nos recoge curiosidades como que indicaba que ante la gran cantidad de imitaciones que había de esta máquina, quien la quisiera comprar se asegurase de que contaba con un pequeño círculo, con un león rojo, que indicaba que se trataba de la máquina original. Al final siempre ha habido estrategias de marketing. Y junto con el lectógrafo, pronto comenzó la comercialización de una ralladora automática que facilitaba la realización de cuadrículas y de partituras. Sin embargo, si consultamos publicaciones como el Anuario del Comercio, vemos como muy pronto, ya para 1883, le encontramos simultáneamente en los números 4 y 10 de Campomanes y en el número 22 de la calle de Villanueva. El éxito comercial de la Casa Gans fue enorme desde el principio y tan grande fue que llevó a la necesidad de nuevos espacios. En 1886 abría sus puertas el edificio que hoy se conserva, en el entonces número 63, ahora 61 de la calle Princesa, un edificio que permitía dar respuesta al incremento en la actividad, que permitía la disposición de un mayor número de máquinas de imprenta, una mejor disposición de los talleres, pero también la disposición de una imprenta desde la cual la Casa Gans editaba sus almanaques, editaba libros y editaba manuales. Unos almanaques como el que ven en pantalla. Cada año Richard Gans gustaba de regalar a sus clientes de un almanaque, siempre bellamente ilustrado, que servía tanto de calendario como de publicidad de los productos de la marca.
La prensa de la época nos habla de la gran riqueza de estos almanaques. Por ejemplo, con el de 1911, que no he podido todavía localizar, comenta que se trataba de un almanaque de 6 páginas, bimensual, y que cada una de las páginas contaba con una reproducción de obras de grandes maestros de la pintura de la escuela española, como el Greco, Velázquez, Rivera, Murillo, de Goya y de Pradilla. Del almanaque que ven en pantalla, del año 1900, destacaba como novedad que estaba tirado en 15 colores, que era toda una actualización para la época. Y bueno, van a poder ver a lo largo de toda esta conferencia que muchos de los productos de la casa Gans se encuentran en la actualidad en el comercio online, pero bueno, ya hablaremos de ello. El incremento en el espacio de la fundición derivó en un incremento en el número de trabajadores y para 1900 contaban con una plantilla de más de 170 personas. A su vez, y a modo de pescadilla que se muerde la cola, el incremento en el número del personal requirió de nuevos espacios. Y así, toda la primera planta del edificio, que hasta entonces estaba destinado a la vivienda de la familia, se destinó para oficinas y para ampliación de los talleres. Con ello, el edificio perdió los 2 miradores que tenía en los laterales de la planta baja y posteriormente, en el año 1925, se añadió la planta superior, obra del arquitecto Enrique Fiz, de menor altura que el resto de las plantas, destinado a la instalación de los talleres de fundición de plomo con el que se realizaban los tipos. La familia, como hemos comentado, abandonó este edificio de la calle Princesa, pero no se desplazó muy lejos. Y ya en 1910 aparecen como residentes de un palacete, un hotelito, situado justo enfrente. Pero antes de hablar de este espacio, les quiero referir a la última ampliación del edificio de la fundición. El archivo de la villa conserva un expediente con la solicitud de licencia para construcción de una nave en un solar del número 3 de la calle de Altamirano, que era propiedad de Richard Gans. La memoria descriptiva, que está firmada por el arquitecto Luis López, aunque el proyecto, realmente el diseño de los planos fue de un arquitecto alemán llamado Karl Schweikart, me imagino que Charles Schweikart, pues esta memoria descriptiva nos es de un gran interés para conocer el proyecto original y con ello el grado de conservación de los elementos originales de este edificio, que como veremos es muy elevado. Les he traído varios de los planos que se conservan en el expediente. Quiero agradecer en este punto a Carmen Cayetano por su gran ayuda en estas cuestiones. Una vez que el edificio pasó todos los informes pertinentes, el Ayuntamiento concedió la licencia para su construcción en junio de 1910 y la nave ya estaba construida para marzo de 1911. Para su construcción se recurrió a los arquitectos Celestino Madurell y Pedro Vilata y fue erigido por la Sociedad Española de Construcciones Metálicas. Toda su estructura está realizada en acero y cuenta con 7 lucernarios para dotar de iluminación cenital. En la planta baja se situaron los talleres, escaleras situadas en los muros largos de la nave se accede a la planta superior, que se destinó para exposición y que está articulada mediante 2 galerías. Pueden ver en estas imágenes, aprovechando para mostrar la gran cantidad de bienes muebles asociados que tiene todavía dentro del edificio. Y las 2 galerías están recorridas en todo su largo por un puente grúa que todavía se conserva y que facilitaría el desplazamiento de la maquinaria por todo el edificio. Aquí pueden ver algunas de sus imágenes. Ambas galerías están comunicadas además por una pasarela y a los pies de la nave, justo sobre el acceso, se conserva todavía una galería de carpintería. En esta galería, en el paño que da al interior, un reloj que permitiría la regulación de los ciclos de trabajo. Esta nave que hemos visto, que todavía se conserva, conectaba con el edificio de la calle Princesa formando una T en planta a través de una primera nave
realizada en carpintería y con vigas de fundición, que en 2020 tuvo que ser echada abajo por problemas estructurales. Y bueno, por las imágenes que me ha facilitado la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, parece que por lo menos esas vigas de fundición todavía se conservan arrumbadas en una esquina del solar que ha dejado esta nave. Pero bueno, todo el conjunto, con la nave que aún se conserva, se inauguró el 14 de junio de 1911 con una gran fiesta con motivo del 30 aniversario de la fundición. A esta fiesta estuvieron invitados los principales representantes de las mayores empresas editoriales y periodísticas de España. Gracias a ello, contamos con numerosas crónicas en prensa que nos relatan cómo fueron los sucesos. Primeramente, los invitados hicieron un recorrido por todo el complejo y posteriormente fueron obsequiados con un ágape en los jardines de la residencia familiar en el hotelito situado justo enfrente. Bueno, las crónicas en prensa nos hablan de lo que tuvo que ser una fiesta fabulosa, con multitud de comida, de bebida, de postres e incluso con un sexteto que se ubicó en la planta baja del edificio, cuya música se filtraba a través de las ventanas llegando hasta el jardín. Estos periódicos, estas crónicas nos hablan de la gran abundancia de cestas de flores que los representantes de las empresas extranjeras que representaba Gans le enviaron y del gran aprecio que parecía que le prestaban sus empleados, quienes regalaron a su patrón una placa de plata conmemorativa, obra del platero Valeriano Carrasco. Bueno, apenas unos meses después, en octubre, la fundición fue testigo de una nueva celebración, en este caso de carácter masivo, con motivo del 25 aniversario de su apoderado, Mauricio Wiesenthal, dentro de la casa. En este caso fue una fiesta de dimensiones más reducidas, privada, y relata la prensa cómo su patrón le regaló una pequeña copita de plata conmemorativa. Bueno, la amistad con Mauricio Wiesenthal queda probada por otros hechos, como por ejemplo una crónica recogida en 1920 que habla de cómo tanto Richard Gans como su mujer Matilde Gimeno fueron los padrinos de su boda. ¿Pero por qué les estoy contando yo todo esto? Bueno, pues porque Mauricio Wiesenthal sería la persona al cargo de la dirección de la empresa desde el fallecimiento de Richard Gans el 9 de octubre de 1925 hasta que ya en el año 1936 sus hijos Ricardo y Manuel pudieron hacerse cargo de la dirección de la empresa. Como curiosidad les comentaré que este Mauricio Wiesenthal es el abuelo del escritor barcelonés homónimo que fue medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en 2000. Bueno, la guerra civil estuvo a punto de truncar el recorrido de esta fundición. El Centro Documental de la Memoria Histórica conserva entre sus fondos unos expedientes recientemente trasladados, además desde el Archivo Histórico Nacional, que recogen las crónicas de varios empleados de la fundición referido a los sucesos acontecidos durante la guerra. Entre estas crónicas se encuentra el relato de uno de los empleados, Santiago García Rivera, que cuenta lo que sucedió la noche del 17 de agosto de 1936. En su relato, Rivera cuenta cómo estaba paseando con su mujer, a eso de las 9 de la noche, y pudo presenciar cómo varios individuos no identificados entraban en el palacete de la familia y sacaban a la fuerza tanto a la ya viuda de Gans, Matilde Gimeno, a sus dos hijos, a él y a Ricardo, a la doncella y al portero. La tercera de las hijas, Amalia, ya se había casado, por lo cual no residía en el palacete familiar. Comenta Rivera en su crónica cómo pudo llegar a acercarse hasta el palacete, llegó a hablar con los hermanos ya dentro del coche y pudo comprobar que se trataba de una de las habituales detenciones nocturnas del periodo. Tras dar parte a la policía y denunciar los hechos, se personaron en el palacete el comisario del distrito de Universidad y varios policías que pudieron comprobar cómo dentro del palacete había varios individuos efectuando un registro y que llegaron a enfrentarse, tal y como relata Rivera, tanto con los comisarios como con él.
Tanto los empleados de la fábrica como sus apoderados iniciaron las pesquisas para tratar de localizar a los dos hermanos, puesto que la madre, el portero y la doncella fueron devueltos a los pocos minutos, no ellos. Pero, por desgracia, unos días más tarde se encontraron sus cadáveres en los terrenos de la ciudad universitaria. Tras esto, se formó una comisión de bienes Richard Gans, una especie de comisión obrera que, dado la cercanía de la fundición y del palacete con el frente, trasladaron los bienes de ambos edificios a distintas ubicaciones en los números 40, 60 y 63 de Rodríguez San Pedro y al Ministerio de Marina. En otra crónica, conservada en el Centro Documental de la Memoria Histórica, se conserva otra crónica de otros dos empleados, Adrián Orgaz y Joaquín Gutiérrez, que informan de una nómina de empleados de 115 personas, o de sucesos como el que colgaron a lo largo de toda la fachada del edificio un gran cartel indicando que había sido incautada por los propios trabajadores de la fábrica, a fin de evitar las habituales incautaciones que ya se habían producido en otras imprentas y en otros periódicos que tenían sede en la zona. Una vez acabada la guerra, los propios trabajadores contactaron con la viuda, con Matilde Gimeno, para devolverle, para hacerle entrega tanto de los bienes como de los edificios, y fue nombrado un nuevo director en la figura de Reinaldo Titler, que había sido hasta entonces apoderado. Desde entonces, el edificio no sufrió daños durante la guerra y desde entonces hasta la actualidad, salvo una pequeña reforma de refuerzo de los forjados de la nave hoy perdida en el año 62, el edificio se conserva prácticamente igual al proyecto original. Pero antes de continuar analizando con el estado actual del edificio, me gustaría hablarles, ya lo hemos mencionado, del Hotel de la calle Princesa. Sabemos del traslado de la familia a principios del siglo XX, en torno a 1910, con motivo de la adaptación de la fundición para dar más espacio a las oficinas. Pero fijémonos en esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en 1913 con motivo de un nuevo ágape en los jardines del Palacio, con motivo del Segundo Congreso Nacional de las Artes del Libro. Si nos fijamos en los niños y lo comparamos con la fotografía tomada durante los festejos de 1911, podemos precisar que los niños tuvieron que nacer entre 1907 y 1910. ¿A dónde les quiero llevar con esto? Pues a una motivación en la construcción del palacete, no tanto por la necesidad de dotar de mayor espacio al edificio de la fundición, que también, sino más bien por el deseo de criar a sus hijos en un entorno más acogedor. El palacio sigue las pautas higienistas tan de moda a finales del siglo XIX y que podemos observar en otros espacios como los edificios construidos por Arturo Soria, el Palacio del Marqués de Cerralbo o la Casa de Joaquín Soria. El palacete es obra del arquitecto Gerardo de la Puente Meliá y fue construido en 1908, lo que nos lleva a confirmar estas ideas. Como ven, este edificio fue construido en estilo modernista. Sin embargo, por desgracia, su fachada ha experimentado un fuerte proceso de simplificación de unos elementos que lo dotaban de identidad y que sabemos que llegaron a construirse en gran medida gracias a las fotografías que se conservan de la época. Se desconoce la fecha de abandono de este palacio. Es posible que estuviese vinculado con el fallecimiento de Matilde Gimeno en 1954, pero en realidad el estado de conservación, sobre todo de la fachada, porque ahora veremos el interior, pero también la constancia del vaciado de enseres en los años 90, pues nos lleva a pensar en una vinculación con el fallecimiento de su hija Amalia en 1992.
Actualmente el edificio está también vacío, no tiene, de momento, lleva tiempo sin tener uso. A este hotel, a este palacete, se accede por un vestíbulo y paso de carruajes que permite el acceso al jardín de la vivienda, también parece que bastante modificado, y que da acceso a la escalera que conecta las distintas plantas. Como han podido observar, este espacio ha sido alquilado para algunos eventos comerciales y distintos mercadillos. Yo he llegado a estar dentro hace tiempo, y las distintas páginas que publicitan sus servicios evidencian el desmantelamiento total de los interiores. Este edificio no ha sido protegido en la declaración de bien de interés cultural, que comentaremos más adelante, pero en realidad los elementos originales que se conservan son prácticamente nulos. Pero bueno, Madrid no fue el único de los emplazamientos de la imprenta y fundición tipográfica Richard Gans, y su gran actividad comercial en los 5 continentes le permitió abrir establecimientos en otros puntos geográficos. Gracias a los recortes en prensa podemos saber que en 1908 se inauguró un local en el número 83 de la calle Aribau de Barcelona, y sabemos que tuvo que tenerlos también en Sevilla y en Bilbao, aunque todavía no he podido localizar cuáles fueron esos emplazamientos. Pero es que además comercializaron en Francia, en Portugal, en países de América Latina e incluso en mundos tan alejados como en Tokio y en Sídney. Esto nos habla de una empresa con una gran presencia internacional para una empresa española de la época, con una actividad comercial tan intensa como lo es en la actualidad la dispersión de sus materiales. A la venta en el comercio online, como ya les he comentado, es posible encontrar una gran cantidad de sus muestrarios, de los almanaques y de los tipos, lo cual resulta especialmente preocupante, puesto que de momento no es posible saber hasta qué punto algunos de estos objetos no puedan proceder del interior del edificio de las calles Princesa y Altamirano. Así, a la venta online podemos encontrar un ejemplar del muestrario del año 1922, editado cuando contaban con sede en Sevilla, y que comercializa la librería Starloa por un módico precio que oscila entre los 800 y los 1.000 euros, dependiendo de la página consultada. Bueno, pero gracias a Josep Patau se puede consultar su versión digitalizada en la plataforma Flickr, lo cual nos permite, pues, por lo menos poder estudiar la gran riqueza de sus decoraciones, de sus tipos, de sus orlas, de sus viñetas, y en definitiva, cuál era el trabajo que realizaba esta imprenta y fundición. Lo mismo sucede con el muestrario de los años 1907 y 1908, que evidencian ya una mayor preocupación por las viñetas y, sobre todo, un gusto de marcado corte modernista. Ese gusto va dando paso, conforme evolucionan las décadas y la realidad de España, a una mayor preocupación por cuestiones militares, religiosas, en definitiva, dando respuesta a la nueva realidad de España, como podemos observar en el muestrario de 1957, específicamente destinado a viñetas. También podemos encontrar ejemplares del Gran Catálogo General de Tipos, editado en el año 1964 y que recoge la práctica totalidad de los diseños de la casa. Es el gran muestrario de la Casa Gans. Se conservan ejemplares tanto en la Biblioteca Nacional como en la imprenta municipal, y quiero agradecer en este punto a Francisco Marín por su enorme generosidad a la hora de permitirme la consulta de este ejemplar. Y también podemos encontrar el muestrario de 1969, que evidencia un estilo más moderno. En su estudio publicado en el año 2004, José Ramón Penela y Dimas García, que estudiaron los aspectos tipográficos de la imprenta y fundición, mencionan un total de 7 muestrarios entre 1883 y 1969. Sin embargo, a ello hay que añadir, por ejemplo, el álbum Recuerdo, editado en 1911 con motivo del 30 aniversario de la fundición, del que ya hemos hablado,
y del cual se conserva un ejemplar en la Biblioteca Real del Palacio Real de Madrid. Este álbum es de un enorme interés porque recoge toda la historia de la fundición tipográfica, de las empresas con las que trabajó, y recoge fotografías del interior de los edificios de Princesa y de Altamirano. También tendríamos que hablar del catálogo provisional, editado en 1957, como paso previo al gran catálogo del año 64, o el muestrario de maquinaria para las artes gráficas. Pero no nos podríamos olvidar tampoco de los sucesivos muestrarios de los que nos hablan publicaciones periódicas especializadas, como la Gaceta de las Artes Gráficas, que recogen un continuo de muestrarios publicados conforme iban desarrollando nuevos tipos, nuevos diseños. Se editaban pequeños muestrarios que distribuían entre las empresas editoriales y los periódicos para dar a conocer cuáles eran esos diseños. Unos diseños que cuando llevas un cierto número de publicaciones consultadas, pues te empiezan a saltar al ojo. Y ves, por ejemplo, esta portada de la revista Álbum Gráfico, que recurre a una de las composiciones desarrolladas por la casa. No podríamos tampoco olvidar, junto con los ya mencionados almanaques, las felicitaciones navideñas que cada año editaba la casa. Por ejemplo, les he traído aquí tres ejemplos que conserva la imprenta municipal de los años 1946, 48 y 57. Como vemos, la Casa Gans, hoy en el recuerdo poco más que de aquellos que se dedican al diseño tipográfico o de aquellos que estamos especialmente obsesionados con el patrimonio industrial, gozó de un enorme reconocimiento y un grandísimo éxito comercial gracias a sus orlas, sus tipos, sus viñetas y otras fantasías, a las máquinas y otros productos para las artes gráficas que comercializaban y a la gran riqueza de sus diseños. Si recurrimos a una crónica recogida en el periódico La Prensa en 1922, nos habla de que contaban con una colección de más de 200.000 punzones de acero alemanes y de hasta 35 máquinas que llegaban a producir a la semana unos 3.000 kilos de tipo. Y me dirán, ¿qué son los tipos? Los tipos son estos pequeños, podríamos decir, sellos con los que se realizaban las composiciones tipográficas, como ven de nuevo en el comercio online. Pero bueno, una vez que hemos analizado todas estas cuestiones, les quiero hablar de la ciertamente preocupante situación de los bienes muebles asociados al inmueble de las calles Princesa y Altamirano. Unos bienes muebles que, como pueden ver en esta imagen, se encuentran prácticamente arrumbados por distintos rincones del edificio, y unos bienes muebles que, conforme a la normativa tanto autonómica como estatal en materia de bienes de interés cultural, que es lo que es esta nave desde el mes de julio del año pasado, estos bienes muebles tienen que ser inventariados porque quedan específicamente protegidos por la declaración. Hablamos de los muebles, hablamos del reloj del interior de la nave, hablamos de una cantidad de objetos que nos hablan de la historia y que nos pueden permitir un mayor y mejor conocimiento y divulgación de lo que fue la labor de la Casa Gans, que sería muy conveniente que pudieran ser inventariados y debidamente estudiados, cosa que todavía no ha sido posible. Pero bueno, esta declaración ha incrementado la protección de la que contaba el edificio, que conforme al Plan General de Ordenación Urbana del año 1997 únicamente protegía las dos fachadas, y una protección muy necesaria viendo el estado en el que se encuentra en la actualidad. Como ya les he comentado, estos edificios son objeto o han sido objeto de explotación comercial. Ya hemos hablado del caso del hotel. En el caso de la nave, ha sido objeto de numerosos eventos publicitarios y rodajes, como el de esta conocida y ya desaparecida telenovela de sobremesa,
que nos permite por lo menos asomarnos al interior de este espacio. En el caso de las oficinas se encuentran apuntaladas y aunque no revisten de peligro, pero no se aconseja su uso para estos fines. Como les digo, para la realización de esta investigación me he tenido que servir pues, de aquellas fotografías que buenamente he podido encontrar, las que me ha facilitado la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, a los que quiero agradecer por la ayuda que me están prestando en este sentido, y a las imágenes que se han rodado dentro. No he conseguido todavía contactar con la familia propietaria y, por tanto, no he podido, en cumplimiento con la normativa estatal y autonómica, que protege los bienes de interés cultural, acceder en calidad de investigadora. Pero bueno, confiamos en que en un tiempo que se podrá entrar. Pero bueno, es el último episodio de una imprenta y fundición tipográfica que no pudo o no supo adaptarse a los avances en materia, sobre todo de fotocomposición y fotoedición, y que empezó a ver su fin en los años 70. Parece que tenemos que fijar 1975 como fecha del fin de sus actividades, o por lo menos así estaba recogido hasta la actualidad. Sin embargo, si consultamos el boletín oficial de la propiedad intelectual, vemos como efectivamente en 1976 se les revoca la concesión del uso del nombre comercial Richard Gans S.A., pero que se les vuelve a conceder al año siguiente, y perdura con sucesivas concesiones y revocaciones hasta los años 90. Durante este periodo van a todavía registrar varios alfabetos, como este alfabeto árabe que ven en pantalla, y varios logotipos de la empresa. Pero bueno, aunque continuó el peso, la relevancia fue menor, pero como les digo, continuó hasta el 6 de marzo de 1997, que se jubiló su último empleado en nómina. Culminaba así un periodo de la historia del barrio de Argüelles, de más de 100 años, protagonizado por una familia que llegó a dominar la historia y la vida social del barrio, una familia que incluso en los años 20 llegó a fundar una asociación deportiva que organizaba carreras ciclistas por el barrio y que, a tenor de lo que se puede observar tanto en prensa como en las crónicas de sus empleados, gozó de un gran cariño por parte de la sociedad madrileña en general y del barrio en particular. No queriendo acabar con unas notas tristes, les comento que todavía en la actualidad se pueden observar algunos de sus bienes en condiciones de musealización. Sobre todo estamos hablando de máquinas y de los chivaletes. Los chivaletes son los muebles que permiten el almacenamiento de los tipos. Habitualmente cada chivalete corresponde con una tipografía y cada cajón corresponde con un tamaño distinto de esos tipos. Bueno, pues pueden observar este chivalete, estos varios chivaletes que se conservan en el Museo del Parque Minero de Río Tinto. La imprenta municipal conserva también varios de estos muebles, también el Museo de la Universidad Pública de Navarra, o podemos encontrar esta máquina en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Les dejo con esta bella composición de la Casa Gans, agradeciéndoles su presencia en esta tarde. Muchas gracias. Como yo les había dicho la semana pasada, ha merecido la pena, ¿verdad? Porque indudablemente Paloma es una investigadora brutal, porque claro, ¿cómo encontró que hay máquinas en Río Tinto, en Huelva? Cada una de las investigaciones que ha hecho
yo lo valoro más que nadie, quizá porque yo trabajo en el barrio de Argüelles y entonces veo que tantas dudas que tenía yo, es verdad que no trabajé esta fábrica con detenimiento, sino como un edificio más de todo el barrio, pero admiro muchísimo todo el trabajo que ha hecho, esa recopilación brutal de documentación. Muchas gracias. Lo que quiero es que sigas adelante, porque aquí quedan muchas cosas por aclarar. Queda entrar. Exactamente, sobre todo queda entrar y bueno, esta mañana me decía don Juan Tamames, que le tenemos con nosotros esta tarde, que tenía unos compañeros de clase que eran la familia Gans en el colegio alemán, ¿verdad, Juan? Y bueno, pues habría que llegar a esa familia. A veces hace falta hacer lo que hoy ha hecho Paloma para que las familias piensen que no vamos los investigadores contra ellos, sino que vamos a sumar y vamos a tratar de sacar lo mejor de la labor de sus familiares. Y es lo que tú has hecho hoy, indudablemente. Solo quería decirles que, bueno, para que quede constancia, que Paloma es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y ya, aunque es muy joven, pues es funcionario del Ministerio de Cultura, a pesar de su juventud. Es un valor añadido, indudablemente. Ya tiene su máster en marcha, que creo que ya está prácticamente terminado. O sea, es increíble la capacidad de trabajo que está desarrollando. Yo traía un pequeño resumen curricular de las publicaciones más interesantes que ha hecho, como es el establecimiento comercial de Rafael Garreta, un establecimiento al servicio del rey Fernando VII. Como pueden ver, le gusta la arquitectura industrial, va a seguir por ahí y vamos a tener muchas cosas que oírle sobre arquitectura industrial. Estudió también muy en profundidad e hizo nuevas noticias acerca del pintor Angelo Nardi en la corte de Felipe IV, que también lo publicamos en el Instituto de Estudios Madrileños. Participó en congresos donde llevó unas ponencias tremendamente interesantes y bueno, les podría decir más y más obras de las que ha hecho, pero yo estoy enamorada de la última. Que todos, si la quieren, la tenemos arriba el libro y se lo pueden llevar hoy, pero es todos los quiénes eran los proveedores de juguetes para la Real Casa. Es la primera vez que yo he visto que se haga este trabajo. No sé si alguien antes que tú lo ha hecho, corrígeme. No. Personalmente. Que yo tenga constancia, no. Por eso. Que a lo mejor hay alguien por ahí perdido. Bueno, pues esas personas que hicieron la provisión de juguetes a los príncipes, a los infantes españoles, pues es un trabajo increíble de investigación también, porque hay que arrancar de cero, y es que cuando se arranca de cero, pues todos sabemos que eso cuesta muchísimo, y yo creo que lo que vamos a ir viendo es esto, es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo por tu parte. El instituto, desde el comienzo, o sea, Paloma entró en el instituto como la mayoría, como miembro colaborador, y mientras era miembro colaborador, lo primero que me dijo: si quieres me encargo de las redes sociales. Y yo dije, bueno, fantástico. Entonces es la que nos pone en Twitter todas las cosas que vamos haciendo en el instituto. Tiene otra ayudante ahora que también quiere echarle una mano, que es Laura, que es nuestra última adquisición en el instituto, también muy joven y no menos preparada, que bueno, pues entre ambas yo creo que van a poner la imagen del instituto en el siglo XXI, que es lo que nos hace falta en este momento también. Decirles que este ciclo se termina con Paloma, que en el otoño haremos la apertura del curso académico, y en la apertura del curso académico será cuando les entreguemos la medalla a todos ellos. Esperamos contar con la presencia del alcalde para entregarles, imponerles su medalla, como se ha hecho hace pocos días en el Salón de Cristales de la Casa de la Villa. Paloma, muchas gracias por todo, bienvenida al instituto. Y nada, a seguir trabajando, que es lo que queda. Yo pienso que va a hacer una tesis doctoral magnífica, porque ya está en mente la tesis doctoral y no te queda más remedio que correr. Porque creo que hay alguien que se va a jubilar por ahí.
Pues muchas gracias por todo y gracias a todos ustedes. No vamos a seguir teniendo ningún ciclo de conferencias ahora hasta el mes de septiembre, en que tendremos dos ciclos de conferencias. Uno sobre las vías de circunvalación de Madrid, que se hará en el Colegio de Arquitectos de Madrid y en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Los repartiremos entre ambas instituciones haciendo un proyecto de cooperación entre ellos y el Instituto. Y después estudiaremos también lo que es la Escuela de Filosofía de Madrid, que nos transmitieron desde las teorías de Kant, como Ortega y Gasset las transmitió a los grandes filósofos, que este año se celebra el centenario de esos filósofos y esa corriente filosófica en Madrid. Hemos puesto a trabajar ya a todos los filósofos del Instituto, que son bastantes más de lo que yo me creía. Cuando se pone uno a ver quién va a dar las conferencias, tenemos un plantel de catedráticos de filósofos estupendo que van a ser los que coordinen todo este tema. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y hasta siempre.